Entré a mi casa y la encontré tirando mis cosas al pasillo. Ni me dejó hablar. Se plantó frente a mí y gritó: «No mereces a mi hijo, lárgate ya». Sentí el piso hundirse, pero no sabía que en segundos yo haría una llamada capaz de ponerla de rodillas. Nunca imaginé que un día alguien me gritaría que no merezco a la persona que amo, y menos en mi propia casa. Pero para entender por qué ese grito me partió el alma, necesito retroceder un poco. Yo soy Daniela. Siempre he sido alguien tranquila, de esas que prefieren hablar bajito, evitar pleitos y buscar armonía en todo. Crecí en una familia donde me enseñaron que la paz vale más que ganar una discusión, y quizá por eso siempre he sido muy cuidadosa con lo que digo y cómo lo digo. No me gusta herir, no me gusta que me hieran, y mucho menos me gusta sentir que estoy incomodando a alguien. Mi vida, antes de todo esto, era sencilla: levantarme temprano, preparar café, dejar ordenada la casa y comenzar mi trabajo desde la computadora. Trabajo como diseñadora freelance. Me encanta porque puedo estar en casa, en mi espacio, con mis reglas, con mi silencio. Para mí, el hogar siempre fue sinónimo de seguridad. Un lugar donde podía respirar sin miedo a ser juzgada o interrumpida. Lo único que realmente buscaba en la vida era estabilidad. Una vida tranquila, sin gritos, sin invasiones, sin dramas innecesarios. Y aunque nunca lo decía en voz alta, mi mayor temor siempre fue perder el control de mi propio espacio, perder lo único que realmente podía llamar mío. Cuando conocí a Mauricio, pensé que había encontrado a alguien que entendía esa parte de mí. Él era amable, paciente, respetuoso, o al menos eso parecía. Yo lo veía como alguien que hablaba de límites, de respeto mutuo, de construir una vida juntos desde el equilibrio. Y yo le creí. Me entregué a esa idea de estabilidad compartida, a esa visión de futuro donde cada quien tenía su lugar. Por eso, cuando decidimos vivir juntos, sentí que era el paso más natural. Yo tenía mi departamento, mi pequeño mundo, y abrirle la puerta a él fue como decirle: «Aquí también es tu hogar, pero cuídalo como yo lo cuido». Y por un tiempo, así fue. Yo seguía mi rutina: desayunar tranquila, regar mis plantas, trabajar unas horas, preparar comida mientras escuchaba música suave. Mauricio llegaba del trabajo, me abrazaba, cenábamos juntos. A veces pensaba que finalmente estaba construyendo la vida que siempre quise: silenciosa, ordenada, respetuosa. Pero hay algo que jamás preví: que la paz que tanto valoro podía romperse de un solo grito. De una sola presencia. De una sola persona que nunca me vio como parte de su familia, sino como un obstáculo. Mi mayor motivación siempre ha sido proteger mi tranquilidad, mis espacios, mi dignidad. Y mi mayor miedo: perderlos. No sabía que ese miedo estaba a punto de hacerse realidad. Porque aunque yo pensaba que conocía a la mujer que terminaría gritando en mi sala, la verdad es que apenas estaba entendiendo quién era ella, y hasta dónde estaba dispuesta a llegar para sacarme de la vida de su hijo. Y lo más triste es que yo, ingenuamente, creía que podría mantener la calma, incluso ante lo peor. Antes de aquel día en que me gritó que no merecía a su hijo, yo ya había sentido que algo no estaba bien, una incomodidad casi imperceptible que intenté ignorar para no crear problemas. La primera vez que la vi, su sonrisa no fue una bienvenida, fue un examen. No preguntó cómo estaba, no mostró interés por conocerme. Solo barrió con la mirada cada detalle de mi ropa, mi manera de hablar y hasta mi departamento, como si estuviera confirmando que yo no cumplía con el estándar que ella había imaginado para su hijo. Aún así, quise confiar, convencerme de que con el tiempo podríamos llevarnos bien. Qué equivocada estaba. Ella hablaba con una seguridad que imponía, como si cada frase fuera una sentencia que nadie se atrevía a cuestionar. Y aunque no lo decía abiertamente, dejaba caer comentarios que lo dejaban claro: mi hijo merece lo mejor. No hacía falta decir más, el mensaje estaba ahí, crudo, directo, incrustándose en cada rincón de mi mente. Lo que deberían haber sido visitas breves se transformaron en recorridos silenciosos por mi casa. Caminaba por los cuartos abriendo cajones, tocando cosas que eran mías, moviendo objetos como si quisiera borrar mi esencia del lugar. Yo intentaba justificarlo, me repetía que quizá estaba exagerando, que tal vez solo era una persona curiosa, pero no. Era un patrón, sutil al principio, pero cada día más claro. Recuerdo cuando apareció con bolsas llenas de cosas que no había pedido. Cortinas nuevas, platos distintos, adornos que no tenían nada que ver conmigo. Sonreí para no hacer un conflicto, intenté agradecer, pero ella solo dijo: «Así se ve más decente». Ese comentario me punzó el pecho, pero yo me obligué a sonreír.
No quería que su hijo pensara que yo era problemática. Yo solo quería paz. Pero hacerlo frente a él, y que él permaneciera en silencio, dolía más que cualquier comentario. Había momentos en los que me preguntaba si no lo notaba o si prefería ignorarlo. Las dos opciones me lastimaban. Su manera de corregirme era constante, como si fuera su responsabilidad de enseñarme a ser mejor. Lo hacía sin elevar la voz, pero cada palabra llevaba la intención de hacerme sentir pequeña. Me decía cómo cocinar, cómo acomodar la sala, cómo vestirme, cómo comportarme. Yo respiraba hondo, intentando dejarlo pasar, pero aunque mi boca callara, mi cuerpo ya empezaba a reaccionar. Mis hombros siempre tensos, mi estómago haciendo nudos, la sensación de alerta que no se iba. Poco a poco, mi casa comenzó a sentirse menos mía. Ese lugar que siempre había sido mi refugio se volvió un espacio donde caminaba con cuidado, midiendo mis palabras, mis gestos, mis decisiones, porque cualquier cosa podía ser usada para demostrar que yo no era suficiente. Cada llamada suya llegaba como una intromisión disfrazada de preocupación. Cada vez que aparecía sin avisar, encontraba una nueva forma de cuestionarme. ¿Segura de que puedes con una casa tan grande? ¿O él merece una mujer que lo cuide, no que lo agote? Yo apretaba los dientes y seguía intentando agradarle, creyendo que tarde o temprano se daría cuenta de que no era su enemiga. Pero mientras más me esforzaba, más avanzaba ella, como si disfrutara verme ceder terreno. Y lo peor era ver cómo esas pequeñas frases iban moldeando la opinión de él sin que él mismo lo notara. Mis decisiones eran cuestionadas, mis gustos minimizados, mis límites desdibujados. La sombra de ella se metía en nuestra relación y él simplemente lo permitía. No hubo gritos. No hubo discusiones. Solo una sucesión de golpes silenciosos que me empujaban hacia afuera, como si la casa me fuera expulsando poco a poco. Yo intentaba creer que era exageración mía, pero sabía que no. La invasión era real. El desprecio era real. Y su propósito también lo era, aunque yo aún no lo entendiera del todo. Ella nunca quiso convivir conmigo. Su objetivo siempre fue eliminarme de la vida de su hijo, y cada gesto aparentemente inocente era parte de ese plan. La máscara solo cayó el día en que se plantó en mi sala para expulsarme, pero su guerra empezó mucho antes. Las primeras alertas no llegaron con gritos ni discusiones abiertas, llegaron envueltas en detalles que cualquiera podría pasar por alto, pero que a mí me hacían sentir una presencia constante sobre mis hombros. No fue una sola cosa, sino una suma de momentos que, juntos, empezaron a transformar la atmósfera de mi casa en algo que ya no se sentía seguro. Lo primero que noté fue cómo, cada vez que ella venía, encontraba alguna falla en mis decisiones. No eran reclamos directos, sino comentarios lanzados con esa suavidad que lastima más que un insulto. Si movía un mueble, lo regresaba a su lugar original. Si compraba algo para la cocina, lo reemplazaba por algo que, según ella, funcionaba de verdad. Si yo preparaba una comida, encontraba la manera de señalar que estaba demasiado salada, demasiado simple, demasiado, yo. Era casi imperceptible, pero constante. Un recordatorio silencioso de que, para ella, nunca estaría a su altura. Luego comenzaron los mensajes a horas que no tenían sentido. No para hablar conmigo, sino con él. A veces era sobre una duda rápida, otras veces para enviarle fotos de cosas que quería que comprara o decisiones que, supuestamente, debían tomarse entre ellos dos. Yo estaba ahí, pero mi opinión no era necesaria. Era como si yo fuera una invitada en mi propia relación. Recuerdo una tarde en particular. Estábamos cocinando juntos, algo que disfrutábamos mucho, cuando su teléfono sonó. Él se alejó un momento para contestar y regresó con el ceño fruncido, diciendo que tenía que salir rápido a ayudarla con algo urgente. No dijo qué era, pero regresó 2 horas después con una bolsa llena de cosas que ella necesitaba mover y que, aparentemente, no podía esperar. Yo no dije nada, pero adentro sentí un pequeño quiebre. No por la salida, sino por la facilidad con la que él dejaba todo por ella, incluso a mí. Las urgencias empezaron a ser más frecuentes. Yo intentaba no sentirme desplazada, pero cada vez que sonaba su teléfono, una parte de mí se tensaba instintivamente, esperando escuchar su nombre del otro lado. Y casi siempre era así. También estaban las entradas repentinas. Ella tenía la mala costumbre de tocar una vez y abrir la puerta al mismo tiempo, como si fuera su casa. Al principio pensé que era un hábito, pero luego me di cuenta de que lo hacía porque quería ver algo, descubrir algo, comprobar algo. Yo podía estar trabajando, cocinando, bañándome, no importaba. Ella entraba y recorría la casa con la mirada,
revisando cada cambio, cada compra, cada detalle que pudiera señalar. Y aunque intentaba ignorarlo, había momentos en los que me sorprendía revisando 2 veces si la puerta estaba cerrada, algo que jamás hacía antes. No por miedo a un delincuente, sino por miedo a ella. Las pequeñas invasiones empezaron a acumularse. Y con ellas, mis intentos de justificar lo injustificable. Me repetía una y otra vez que eran cosas sin importancia, que no valía la pena crear discusiones, que eventualmente entendería que yo no era su enemiga. Pero la verdad es que cada gesto suyo estaba diseñado para recordarme que la dueña del espacio emocional de su hijo era ella, no yo. Y cada vez que lograba moverlo hacia su lado, aunque fuera con algo pequeño, yo perdía un pedacito más de mi lugar. Lo peor fue cuando empecé a notar cómo él cambiaba actitudes que antes eran nuestras. Comentarios que nunca hacía aparecieron de repente, frases de ella disfrazadas en su boca. Me decía cosas como no hace falta que compres eso, ya tenemos algo mejor en lo de mi mamá, o ¿por qué moviste esto si así estaba bien? O casi no se nota, pero podrías esforzarte un poco más. Era ella hablando a través de él. Y eso me heló. No solo estaba invadiendo mi casa, estaba entrando en mi relación a través de los huecos que él le abría sin darse cuenta. Las alertas estaban ahí, brillando como luces rojas, pero yo todavía quería creer que podía manejarlo. Que podía encontrar un equilibrio. Que podía recuperar mi espacio sin perderlo a él. No sabía que lo peor aún estaba por llegar. El día que todo cambió empezó con una calma engañosa, esa que antecede a los peores momentos. Estaba trabajando desde la sala, con el ruido leve del ventilador y el aroma del café recién hecho. Era un día como cualquier otro, uno de esos en los que crees que todo está bajo control. Pero el control es frágil, y a veces se rompe sin hacer ruido. Él me había avisado que saldría tarde por una junta, así que dejé la tarde fluir sin esperar nada inesperado. Hasta que escuché la puerta abriéndose. No un timbre, no un llamado, no un «puedo pasar». Solo la llave girando y la puerta empujada con familiaridad. Mi corazón dio un salto inmediato. No esperaba visitas, y menos de ella. Entró como si cruzar esa puerta fuera su derecho. Ni siquiera levantó la mirada para ver si yo estaba ahí. Llevaba varias bolsas en las manos y caminó directo a la cocina. Yo me levanté, confundida, con esa sensación de alarma que ya se había vuelto demasiado común. Antes de hablarle, intenté leer su expresión, pero su rostro estaba en ese modo rígido y decidido que ya había aprendido a temer. Colocó las bolsas sobre la mesa y empezó a sacar cosas nuevas, todo envuelto en plástico. Manteles, platos, recipientes, adornos, cosas que yo no había pedido, que no necesitaba y que claramente no iban con mi casa. Cuando intenté preguntarle qué estaba pasando, solo dijo algo como si fuera lo más lógico del mundo. Vine a arreglar un poco esta casa. Esa frase me golpeó por dentro, no por el tono, sino por lo que implicaba. No estaba ayudando, estaba invadiendo. Tomó mis cosas, las que yo había elegido con cariño, y empezó a meterlas en una caja vacía que había traído. Cada objeto que desaparecía era como si alguien arrancara un pedazo de mi identidad del lugar donde vivía. Me acerqué despacio para detenerla, intentando que mi voz no temblara. Pero cuando toqué la caja, ella la retiró con una firmeza calculada. Ni siquiera se molestó en verme. Esto estaba mal organizado. Mal organizado. Esa fue toda su explicación mientras desmontaba mi hogar sin una sola muestra de duda. Seguía moviéndose por la casa como si estuviera limpiando un desorden enorme, cuando lo único fuera de lugar era su presencia. Abría puertas, sacudía repisas, examinaba mis cosas como si buscara fallas. Yo la observaba sin saber dónde colocar las manos, sintiendo como una mezcla de impotencia y rabia subía por mi pecho. Quise decirle que se detuviera, que esa era mi casa, que no podía hacer eso, pero el nudo en la garganta no me dejaba hablar. El verdadero golpe vino cuando caminó hacia el cuarto. La seguí con pasos torpes, intentando encontrar una explicación que no existía. Abrió mi closet sin esperar ni un segundo y empezó a sacar mi ropa. Mis vestidos, mis blusas, mis zapatos. Todo volaba hacia la cama como si fueran cosas que estorbaban. Esto también necesita ordenarse. Pero lo que estaba haciendo no era ordenar. Era desplazarme. Era borrar mi presencia. Era marcar territorio como si yo solo estuviera ocupando un lugar que no me pertenecía. Me quedé paralizada en la puerta del cuarto, viendo cómo mis cosas caían en montones sin cuidado. Cada prenda tirada era una humillación silenciosa. No gritaba, no insultaba, pero la violencia estaba ahí, escondida en cada movimiento seguro, en cada objeto que sacaba sin mi permiso,
en cada decisión tomada como si yo no existiera. Intenté hablar nuevamente, tratando de recuperar al menos un poco de control. Pero cuando dije su nombre, ella solo respondió sin detenerse. No te preocupes, yo sé cómo deben estar las cosas. Esa frase me atravesó como un cuchillo. No estaba ahí para ayudar. Estaba ahí porque creía que yo no servía para nada. Que mi hogar necesitaba corrección. Que mi presencia en la vida de su hijo era un error que ella debía reparar. Seguí ahí, inmóvil, sintiendo como mi casa se convertía en un lugar extraño. Mis cosas ya no estaban donde yo las había puesto. Mi espacio ya no obedecía mis decisiones. Todo era sustituido por elecciones ajenas. Esa habitación, que había sido mi refugio, empezó a sentirse como una escenografía que ya no me pertenecía. El impacto no vino por un grito. Vino por la certeza silenciosa de que alguien podía entrar en mi vida, moverlo todo y hacerme sentir que sobraba. Y lo más doloroso es que, en el fondo, sabía que si ella se comportaba así, era porque estaba segura de que él no la detendría. Esa fue la primera grieta grande. El primer aviso claro de que algo peor se acercaba. Con el paso de los días fui notando cómo la tensión que ya vivía comenzó a moverse con más fuerza dentro de mi casa, envolviéndolo todo en una sensación de vigilancia constante que me seguía incluso en los momentos más simples. Nada parecía fuera de lugar a simple vista, pero la atmósfera había cambiado por completo. Cualquier situación podía transformarse en una oportunidad para que se cuestionara mi forma de hacer las cosas y poco a poco esa presión empezó a moldear mis rutinas, mis decisiones y hasta mis silencios. Cada mañana despertaba con la esperanza de que la situación mejorara, aunque en el fondo sabía que el desgaste avanzaba como una corriente silenciosa que no dejaba de empujarme hacia un rincón donde mi voz perdía fuerza. Las interrupciones se volvieron parte normal del día, ya fuera por mensajes que exigían atención inmediata o llamadas que no podían esperar, y aunque trataba de mantener mi trabajo estable, el ruido emocional que cargaba sobre los hombros empezó a filtrarse en mis tareas más simples, haciendo que me costara concentrarme. Había momentos en los que escuchaba cómo se comentaban decisiones sobre espacios de la casa sin que yo hubiera participado en ellas, y esa sensación de que se estaba negociando mi propio hogar sin incluirme me dejaba helada porque confirmaba que la línea entre visita e injerencia había desaparecido por completo. Todo se hacía bajo un tono amable, pero la amabilidad no evitaba el impacto. Al contrario, lo hacía más difícil de confrontar porque siempre podía interpretarse como una exageración de mi parte. Mientras trataba de ordenar mis ideas, fui viendo cómo la comunicación entre ellos dos se volvía más frecuente y más personal, y aunque intentaba no darle demasiada importancia, la manera en que cambiaban decisiones que antes tomábamos entre los dos empezó a dolerme con un peso que no podía ignorar. Empezaron a surgir planes que desconocía, compromisos que nunca había escuchado, movimientos que se discutían fuera de mi vista y que llegaban a mí como un simple aviso. Las cosas que antes elegíamos juntos aparecían sustituidas por otras que no había aprobado, y cuando preguntaba por qué, la respuesta siempre era una excusa suave que terminaba justificando algo que yo no había pedido. A veces regresaba a la casa y encontraba cambios sin explicación, muebles movidos, adornos reemplazados, decisiones tomadas sin consultarme como si mi presencia fuera secundaria. Ya no se trataba de gustos diferentes, sino de un mensaje claro que se repetía sin palabras: esto no depende de ti. Mi hogar dejó de sentirse estable y comenzó a convertirse en un espacio donde caminaba con cuidado, como si cada paso pudiera encender un conflicto que no quería enfrentar por miedo a que la situación empeorara. Todo empeoró cuando comenzaron a circular comentarios sobre mis hábitos que yo jamás había mencionado, como si se estuviera construyendo una imagen mía sin mi consentimiento. Personas cercanas empezaron a mirarme de una forma distinta, como si supieran algo que yo no, y aunque nadie me decía nada directamente, el ambiente hablaba solo. Me resultaba imposible defenderme de insinuaciones que no había escuchado de primera mano, pero que claramente estaban afectando la percepción de quienes me rodeaban. Sentía que mi nombre se movía de boca en boca en una versión distorsionada que solo servía para justificar un trato cada vez más frío. La casa dejó de ser un refugio y se convirtió en un lugar donde cada movimiento era observado. Me sorprendía revisando la puerta 2 veces, no por miedo a un peligro externo, sino porque ya no tenía la certeza de que mi espacio estuviera protegido de quienes se sentían con derecho a entrar cuando lo desearan. Incluso mis objetos personales comenzaron a aparecer en lugares distintos, lo que me hacía pensar que alguien los movía con la intención de demostrar que el control ya no me correspondía. Las consecuencias de esa presión constante empezaron a manifestarse dentro de mí de formas que me asustaban. No dormía bien, comía poco, perdía la noción del tiempo, y cada vez que tenía que tomar una decisión simple, sentía una duda inmediata como si mi criterio ya no valiera.
La ansiedad se volvió una compañera silenciosa que me acompañaba desde que despertaba hasta que finalmente lograba quedarme dormida, y mis intentos por mantenerme fuerte se desmoronaban cada vez que recibía una mirada o comentario que insinuaba que yo no estaba logrando manejar la casa. En medio de todo ese caos emocional, ocurrió algo que terminó de romper esa frágil sensación de estabilidad que aún intentaba proteger. Una reunión familiar se organizó un domingo, aparentemente para hablar de cosas triviales, pero en cuanto las conversaciones avanzaron, comprendí que había un tema principal que todos ya conocían excepto yo. Se discutieron cambios importantes en decisiones de la casa, futuras modificaciones e incluso asuntos económicos, como si yo fuera una simple espectadora. Las frases estaban perfectamente hiladas para sonar amables, pero cada una confirmaba que alguien había tomado decisiones sobre mi propia vida a mis espaldas. Cuando escuché que ya estaba todo arreglado y que no tendría que preocuparme por esos asuntos, sentí una corriente helada recorrerme la espalda. No se trataba de apoyo ni de consideración, sino de una exclusión completa que dejaba claro que mi opinión no era necesaria ni bienvenida. Ese momento fue el punto exacto en el que comprendí que la invasión no era temporal ni accidental, estaba diseñada para desplazarme de manera definitiva. Regresé a la cocina después de esa reunión, miré mis manos temblar sin poder detenerlas y me di cuenta de que había llegado a un punto donde seguir callando significaba perderlo todo, incluso aquello que aún no me habían quitado. Mi respiración se volvió pesada, no por miedo, sino por la claridad repentina de que ya no había nadie que fuera a detener ese avance por mí, y que si quería recuperar mi vida tendría que tomar una decisión que cambiaría todo lo que conocía. La invasión había llegado a su punto máximo, y el siguiente paso ya no dependía de ellos. Dependía de mí. Después de aquella reunión que me dejó tan clara mi posición dentro de la casa, intenté buscar un poco de calma para juntar el valor de hablar con él. Necesitaba decirle cómo me sentía, explicar lo que había pasado, y sobre todo, entender por qué estaba permitiendo algo tan injusto. Me costó reunir la fuerza para hacerlo, porque cada vez que pensaba en la conversación que tendríamos, mi corazón se llenaba de temor y mi mente se invadía de escenarios que no sabía si podría enfrentar. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que si no hablaba ahora, mi silencio terminaría consumiéndome. Esa misma noche nos sentamos en la sala. Yo respiraba profundo, tratando de ordenar mis ideas para no sonar impulsiva, pero también para no caer en la trampa de minimizar lo que me estaba pasando. Él me miraba con cierta impaciencia, como si no entendiera la gravedad de lo que estaba cargando por dentro. Cuando empecé a hablar, mis manos temblaban, no por miedo a él, sino por el peso acumulado de días en los que me sentí invisible. Le conté todo, los cambios sin permiso, las decisiones tomadas a mis espaldas, los comentarios disfrazados de preocupación que solo servían para restarme valor y, sobre todo, la forma en que yo estaba siendo desplazada de mi propia casa. Cada palabra que decía venía acompañada de un nudo en la garganta que no sabía si era dolor o miedo a la respuesta que recibiría. Él escuchaba en silencio, pero su expresión no mostraba sorpresa ni indignación. Parecía que ya tenía algo preparado para decir, algo que no dependía de mis palabras. Cuando terminé, esperé unos segundos, tratando de buscar en su rostro alguna señal de comprensión o apoyo. No la encontré. Lo que recibí fue una respuesta calculada que terminó de romper lo que quedaba de la tranquilidad que yo intentaba sostener. Creo que estás exagerando todo esto. Esa frase cayó sobre mí como un peso insoportable. No solo invalidó lo que acababa de decir con tanto esfuerzo, sino que lo redujo a una sensibilidad mía, como si todo hubiera sido producto de mi imaginación. Intenté explicarle nuevamente, esta vez con más calma, pero su postura se mantuvo rígida. Decía que su mamá solo quería ayudar, que yo no debía tomar las cosas de forma tan personal, que todo lo que hacía era por nuestro bien. Escuchar eso me desgarraba por dentro porque yo sabía que cada una de esas acciones no tenía nada que ver con apoyo, sino con control. Sin embargo, él repetía las mismas frases que había escuchado de ella durante semanas, como si hubiera adoptado su perspectiva sin cuestionarla. Me sentí ridícula por esperar otra cosa, pero aún así intenté darle ejemplos concretos, momentos en los que claramente había invadido mi espacio y humillado mis decisiones. Sus respuestas se volvían más defensivas mientras yo avanzaba en mi relato. Cada frase suya era un recordatorio de que había elegido su lado desde hacía tiempo, aunque yo no quisiera aceptarlo. A medida que la conversación avanzaba, la distancia entre nosotros se hacía más evidente. Yo pedía comprensión, pero él explicaba mi dolor como un malentendido. Yo buscaba soluciones, pero él me ofrecía excusas. Quería que entendiera que me estaban robando mi espacio, mi tranquilidad, mi identidad dentro de la casa, pero él interpretaba mis palabras como un ataque hacia su mamá.
Era como si nos hubiéramos quedado en lados opuestos de un puente que ya no existía. Hubo un momento, uno muy específico, en el que supe que ya nada sería igual. Le pregunté directamente si realmente creía que yo merecía ser tratada de esa manera. Hubo un silencio largo, incómodo, y cuando finalmente habló, no respondió a mi pregunta. Dijo algo muy distinto. ¿Sabes cómo es ella? No va a cambiar. No decía no debería hacerlo, ni no está bien lo que hizo, ni lo vamos a resolver. Lo que dijo fue que no iba a cambiar, y que, por lo tanto, yo debía ser quien se adaptara. Ese fue el instante exacto en el que entendí que estaba sola. Después de eso, cualquier intento mío de arreglar las cosas se topaba con una pared de indiferencia disfrazada de realismo. Él repetía que no quería problemas, que no veía la situación tan grave, que todo iba a mejorar si yo dejaba de pensar mal. Trataba mi incomodidad como un capricho, mi dolor como una interpretación exagerada, mis límites como una molestia innecesaria. Y aunque yo seguía hablando, ya no tenía la sensación de que mis palabras estuvieran llegando a algún lugar, caían sobre él como gotas de lluvia que resbalan sin dejar marca. Los días que siguieron a esa conversación fueron especialmente fríos. La tensión que había explotado en la sala se instaló entre nosotros de una manera que lo impregnaba todo. Yo intentaba comportarme con normalidad, pero cada vez que él recibía una llamada de ella o leía un mensaje suyo, su actitud cambiaba ligeramente, como si recuperara una postura que no tenía conmigo. Esa diferencia tan sutil como dolorosa confirmaba lo que ya sabía: su lealtad estaba del otro lado. Mis esfuerzos por recuperar un poco de armonía eran recibidos con neutralidad, como si mis gestos fueran irrelevantes. Mientras tanto, la presencia de ella seguía extendiéndose por la casa sin resistencia alguna. Era evidente que cualquier cosa que yo dijera se volvería en mi contra, así que empecé a guardar silencio, no por resignación, sino por agotamiento. Mi voz había sido anulada por completo. A partir de ese momento dejé de esperar apoyo. Había comprendido que la persona que más debía cuidarme había renunciado a hacerlo, y que la única manera de sobrevivir emocionalmente era aceptar esa realidad. Algo dentro de mí comenzó a cambiar. La tristeza seguía ahí, pero junto a ella apareció una calma extraña, una claridad que me decía que, aunque estuviera sola, seguía siendo capaz de enfrentar lo que venía. Y lo que venía no sería fácil. Una mañana, mientras organizaba los papeles que había dejado sobre la mesa días atrás, un detalle mínimo llamó mi atención y cambió por completo la forma en que entendía lo que estaba viviendo. Un papel que no debería estar ahí apareció mezclado entre mis cosas, doblado con cuidado, como si alguien lo hubiera colocado deliberadamente en ese lugar para que yo no lo viera de inmediato. Ese pequeño error abrió una puerta que no podía volver a cerrar, porque al tomar ese documento y sentir su textura distinta, supe que estaba frente a algo que no formaba parte de mis cosas, algo que no nacía de mí. Intenté mantener la calma mientras lo abría, aunque por dentro mi corazón golpeaba con fuerza, no por miedo, sino por la intuición de que ese papel tenía información que ellos habían tratado de ocultar. Apenas leí las primeras líneas, sentí como una corriente fría me subía por la espalda. No eran simples notas ni algo casual, se trataba de un escrito formal relacionado con trámites que jamás había autorizado. El nombre que aparecía en una de las esquinas me confirmó que aquello no era un descuido, sino parte de un movimiento que se había estado desarrollando sin mi conocimiento. Desde ese instante, todo lo que había sentido durante meses empezó a tener sentido. Busqué otros documentos para comprobar si había más piezas de ese rompecabezas escondido en la casa, y al revisar cada cajón, cada carpeta y cada folder, comenzaron a aparecer señales que coincidían con el tono frío del primero. No sé cuánto tiempo pasé revisando, pero la sensación era similar a ver cómo se revela una historia que llevaba tiempo escrita, solo que yo era la última en enterarme. Entre los papeles encontré comprobantes recientes, acuerdos administrativos que mencionaban ajustes en decisiones que antes se tomaban entre los dos, movimientos económicos que no coincidían con nada que hubiéramos hablado, y sobre todo, conversaciones impresas donde se referían a mí como si fuera un obstáculo. En una de ellas, la frase que más me golpeó decía que era mejor resolver el asunto pronto antes de que yo complicara todo. Aquellas palabras fueron como una bofetada que no solo dolió, sino que también confirmó algo que yo ya presentía desde hace tiempo. Habían estado planeando un camino donde mi presencia estorbaba. Seguí leyendo hasta encontrar un folder azul que contenía copias de pagos hechos a nombre de la casa, pero registrando a su mamá como responsable de decisiones que antes eran nuestras. Cada documento tenía fechas recientes, lo que dejaba claro que el movimiento no había sido improvisado. Todo había sido preparado con cuidado, paso a paso, como una transición silenciosa que,
cuando estuviera completa, me dejaría en una posición indefensa. Era como si estuvieran preparando el terreno para que mi salida se viera como algo natural o incluso necesario. Observé mi nombre ausente en casi todos esos documentos, como si yo no existiera dentro del lugar donde vivía. La ausencia era tan evidente que dolía más que cualquier palabra directa. Y mientras avanzaba entre los papeles, cada nueva hoja empezaba a encajar con las actitudes que había sentido en los últimos meses. Las decisiones tomadas sin avisarme, la forma en que me hacían sentir fuera de lugar, el distanciamiento emocional que él mostraba cada vez que intentaba hablar de algo importante. Cuando terminé de revisar la última carpeta, mis manos ya no temblaban. Había una calma extraña en mí, como si la verdad que tanto había evitado enfrentar me hubiera liberado de una confusión que me estaba consumiendo. La claridad que buscaba llegó de golpe, mostrando una realidad que ya no podía negar. No estaba exagerando, no estaba interpretando de más. Habían armado un plan para moverme, para dejarme fuera, para borrar mis decisiones de la casa que yo misma había ayudado a sostener. Guardé los documentos en silencio, con movimientos lentos, casi ceremoniales, como quien recoge las piezas de algo que nunca debió romperse. No tenía ganas de llorar, ni de discutir, ni de enfrentar los gritos que seguramente llegarían si yo mostraba lo que había encontrado. Lo único que sentía era una fuerza nueva que se abría paso entre todo ese dolor. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía confundida. Estaba despierta. La noche cayó sin que me diera cuenta, y cuando la casa quedó en silencio, me senté en la orilla de la cama con los papeles guardados junto a mí. Mientras lo observaba dormir, una certeza se formó en mi interior con la misma firmeza que había perdido en los últimos meses. Mi vida no podía seguir en manos de personas que me veían como una carga. Mi dignidad no podía seguir siendo negociada en conversaciones en las que yo no estaba presente. Y sobre todo, mi voz no podía seguir siendo ignorada. Ese descubrimiento no fue solo la confirmación de una traición oculta, fue la señal de que la parte más fuerte de mí seguía viva, esperando el momento adecuado para levantarse. Y ahora, con todo frente a mis ojos, entendí que había llegado ese momento. El próximo paso no sería un impulso. Sería un plan. Y sería mío. El impacto de todo lo que encontré no cayó de golpe, más bien se fue instalando en mí como una sombra que avanzaba lentamente hasta cubrir cada rincón de mi pensamiento. Después de revisar esos documentos, ya no pude moverme por la casa con la misma inocencia de antes. Cada objeto, cada cajón y cada espacio que antes me pertenecía parecía contar una historia distinta ahora que sabía lo que ocurría detrás de mi espalda. Esa comprensión no me paralizó, pero sí me obligó a ver la realidad sin filtros. Estaba viviendo en un lugar donde mi presencia había sido reducida a un estorbo. A pesar del cansancio emocional que llevaba encima, pasé las siguientes horas observando en silencio, no para buscar más pruebas, sino para entender hasta qué punto habían avanzado. Me descubrí notando detalles que antes me parecían mínimos, gestos fríos disfrazados de rutina, cambios sutiles en la forma en que me hablaban, silencios que antes pasaban desapercibidos y ahora se sentían como muros. Cada señal que antes dudaba se transformó en certeza, y esa certeza abrió un hueco profundo en mi pecho que no sabía cómo llenar. Seguí funcionando por inercia, preparando cosas simples, intentando concentrarme en mi trabajo, pero la mente regresaba una y otra vez al mismo punto. Alguien había decidido que yo ya no debía formar parte de esa casa. Esa idea, tan clara y tan brutal, empezó a romper algo dentro de mí que llevaba meses resistiendo, porque ya no quedaba espacio para justificar comportamientos, ni para suavizar intenciones, ni para creer que todo podría mejorar si yo era más paciente. Había llegado el momento de aceptar lo que tanto me había negado, mi lugar había sido desplazado a propósito. Mientras intentaba procesar lo que venía, noté cómo mis emociones empezaban a cambiar. Ya no sentía esa mezcla caótica de rabia y tristeza. En su lugar apareció una calma inesperada, casi fría, que me permitió pensar con mayor claridad. Entendí que no podía seguir rogando comprensión a alguien que ya había elegido no escucharme. Tampoco podía seguir pidiendo explicaciones a quien había decidido esconder decisiones importantes. Y mucho menos podía seguir esperando protección de quien ya me había fallado cuando más lo necesitaba. Una noche, mientras él hablaba por teléfono en la habitación sin saber que lo escuchaba desde el pasillo, entendí algo que transformó por completo mi manera de ver la situación. Su voz sonaba tranquila, casi ligera, como si la conversación tratara de cualquier asunto sin importancia, pero el tono que utilizaba era el mismo que había adoptado cada vez que yo le hablaba de mis preocupaciones. Ese detalle me partió por dentro. No era solo que no me apoyara, era que no le interesaba entender cómo me sentía. Estaba demasiado cómodo con la versión que habían construido de mí.
Y ese descubrimiento terminó por sofocar cualquier resto de esperanza que aún me quedara. Regresé a la sala con un peso enorme en el pecho. Miré la mesa donde había dejado los documentos y entendí que no podía seguir viviéndolo en silencio. No porque necesitara que alguien me validara, sino porque guardar ese dolor empezaba a destruir partes de mí que habían sido valiosas durante toda mi vida. No quería convertirme en alguien rota, quería recuperarme antes de que fuera demasiado tarde. Necesitaba tomar una decisión que me devolviera el control de algo que, poco a poco, habían intentado arrebatarme. Mientras me recargaba en el respaldo del sillón, repasé mentalmente todo lo que había vivido hasta ese momento. Las pequeñas invasiones disfrazadas de ayuda, las opiniones impuestas, las decisiones manipuladas, las conversaciones ocultas, y finalmente, los documentos que me excluían por completo. Esa acumulación de humillaciones fue lo que me llevó a reconocer que el quiebre no era un evento puntual. Había sido un proceso lento que, aún así, me había llevado al mismo destino, la necesidad de elegir entre desaparecer un poco más o luchar por lo que aún quedaba de mí. La respuesta se formó dentro de mí sin necesidad de hablar. Podía sentirla en la respiración, en la manera en que mis hombros dejaron de temblar, en la calma que empezó a recorrer mis manos. El punto de quiebre no fue un llanto, no fue una discusión, no fue un golpe inesperado. Fue una decisión silenciosa, no iba a permitir que siguieran decidiendo mi futuro sin mí. Tomé los documentos nuevamente, uno por uno, y los guardé con cuidado en una carpeta que cerré con firmeza. Sentí como la carpeta se volvía parte de mí, como si representara no solo pruebas, sino también una promesa, la de no volver a quedarme quieta frente a quienes no respetaban mi lugar. Caminé hacia la ventana y observé la calle en silencio, entendiendo que el siguiente paso ya no era emocional, sino estratégico. Ese instante marcó una línea que ya no podía cruzarse de regreso. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Lo supe sin dudas, sin temblores, sin miedo. Había llegado el momento de actuar. Mi vida volvería a mis manos, y nadie vería venir lo que haría a continuación. La madrugada posterior a ese punto de quiebre llegó con una claridad que me sorprendió. No había ruido, ni discusiones, ni pasos apresurados en la casa. Sin embargo, dentro de mí se movía una decisión que llevaba meses formándose sin que yo lo notara. Pasé un largo rato observando la carpeta donde guardé cada documento, cada conversación impresa y cada comprobante que mostraba lo que habían estado haciendo sin mi consentimiento. Esa carpeta no era solo un conjunto de papeles, representaba todo lo que había vivido, y también la fuerza que había recuperado al enfrentar la verdad. Me levanté con movimientos lentos, no porque dudara, sino porque necesitaba sentir cada paso como parte de un proceso que me pertenecía por completo. Encendí una pequeña luz en la sala y caminé hacia la mesa donde estaba mi teléfono. No buscaba desahogo ni consuelo. Ese tiempo había quedado atrás. Lo que necesitaba era un gesto concreto, algo capaz de detener el avance silencioso que habían construido a mis espaldas. Recordé entonces una conversación de meses atrás, cuando una persona cercana me dijo que, si algún día requería orientación en asuntos legales, podía buscarlo sin miedo a incomodarlo. En ese momento pensé que jamás necesitaría ese tipo de ayuda, pero la vida había cambiado tanto que ahora esa opción se convertía en mi única salida. Tomé el teléfono con ambas manos, respiré hondo y busqué su nombre en la lista de contactos. Verlo en la pantalla despertó una mezcla de alivio y responsabilidad, como si esa llamada fuera la llave que abriría una puerta que yo misma había evitado durante demasiado tiempo. Antes de presionar el botón para llamar, miré la carpeta que tenía a un lado y entendí que ya no se trataba de una simple sospecha. Era una realidad completa, evidente y dolorosa que necesitaba ser enfrentada con inteligencia. Marqué su número y acerqué el teléfono a mi oído. Cada timbre resonó en mi pecho, pero no provocó miedo. En cambio, me recordó que estaba actuando desde un lugar diferente, un lugar donde ya no cabía la duda ni la permisividad. Cuando escuché su voz al otro lado, sentí una calma profunda que me permitió hablar con claridad desde la primera frase. Expliqué lo que había encontrado, señalé fechas, detalles y movimientos que no coincidían con nada que yo hubiera aprobado. No agregué adornos ni dramatismos, simplemente conté los hechos, porque sabía que los hechos eran suficientes. La persona que me escuchaba guardó silencio durante unos segundos, como si procesara cada palabra con cuidado, y luego respondió con una firmeza que me sostuvo por dentro. Me pidió que mantuviera la carpeta completa, que no moviera nada de lugar, que no confrontara a nadie todavía y que siguiera una serie de pasos que me protegerían sin generar sospechas. Las instrucciones eran claras, directas y necesarias. No prometían un final inmediato, pero sí un camino seguro. Al terminar la llamada,
Una sensación de estabilidad recorrió mis brazos. No era ansiedad ni euforia, era esa fuerza serena que aparece cuando una persona cansada por fin toma acción. Guardé el teléfono en el bolsillo, acomodé la carpeta bajo el brazo y caminé por la sala con una tranquilidad que no sentía desde hacía mucho tiempo. No necesitaba correr, ni ocultarme, ni forzar una conversación. Por primera vez en meses, la decisión estaba en mis manos. Organicé varias pertenencias en silencio, no porque me fuera a ir de inmediato, sino porque debía tener conmigo lo esencial mientras seguía los pasos recomendados. Moví cada objeto con cuidado, dejando el resto exactamente donde estaba, para que nadie sospechara que algo había cambiado dentro de mí. No había prisa, el proceso era mío y yo marcaba el ritmo. Mientras colocaba mis cosas en una bolsa discreta, entendí que esa llamada no representaba una huida, sino un inicio. Ese gesto silencioso, casi simple, rompía la inercia que me había rodeado por tanto tiempo. La decisión de actuar devolvía mi voz, mi criterio y mi lugar en un mundo que habían intentado reducir hasta que yo desapareciera. Por primera vez desde que todo comenzó, sentí que podía respirar con libertad. No estaba gritando, no estaba llorando, no estaba pidiendo explicaciones. Estaba tomando el control. La acción decisiva ya había empezado. Y ellos nunca imaginaron que yo sería capaz de dar un paso así. A partir de la llamada, cada paso que di comenzó a tener un propósito distinto. Ya no caminaba con el miedo pegado a la piel ni sentía esa mezcla de confusión y agotamiento que me había acompañado durante tanto tiempo. En su lugar apareció una determinación silenciosa que me ayudaba a mantener el rumbo. Seguí las indicaciones que me habían dado, guardé la carpeta en un lugar seguro y continué con mis actividades diarias como si nada hubiera cambiado, aunque dentro de mí se estuviera moviendo un plan que ya no tenía vuelta atrás. Durante los días siguientes, la casa mantuvo su rutina habitual, pero mi percepción se volvió más clara. Observaba cada gesto, cada palabra, cada movimiento que antes me lastimaba sin que pudiera defenderme, y ahora los veía como señales que confirmaban que mi decisión había llegado justo a tiempo. Había momentos en los que sentía que la tensión podía quebrarme, pero esa sensación duraba muy poco porque mi mente estaba enfocada en lo que venía, no en lo que estaba detrás. Comprendí que la serenidad verdadera no siempre llega en tiempos de paz. A veces aparece precisamente cuando una persona entiende que debe actuar para proteger lo que queda de sí misma. Una mañana recibí el mensaje que me indicaba que todo estaba listo para avanzar. Bastó ver la notificación para que mi cuerpo reaccionara con una mezcla de nervios y alivio. Revisé la carpeta por última vez, asegurándome de que cada documento estuviera en orden, y respiré profundamente antes de salir. No dije a dónde iba ni inventé excusas. Simplemente caminé hacia la puerta con la convicción de que aquel día marcaría un antes y un después. Tomé un transporte y durante el trayecto observé por la ventana el movimiento de la ciudad. Cada persona que caminaba por la calle parecía estar en su propio mundo, ajena a la tormenta que yo había vivido en silencio. Ese contraste me hizo pensar en todas las veces que creí que no podría con lo que estaba enfrentando y en cómo, aún así, seguí avanzando hasta encontrar una salida. La sensación que me acompañaba no era de victoria ni de rabia, era una mezcla tranquila de dignidad recuperada y claridad emocional. Al llegar al lugar acordado, reconocí la voz que me había orientado durante la llamada y sentí un alivio profundo. Me recibió con una mirada firme y un gesto amable que no necesitaba demasiadas palabras. Le entregué la carpeta con la misma serenidad con la que la había armado. Revisó cada documento con atención, como si estuviera armando una pieza final en un rompecabezas que yo había traído incompleto. Su expresión se volvió más seria a medida que avanzaba, lo cual confirmó que mis sospechas no eran exageradas ni producto del cansancio, sino reflejo de una realidad que ya no podía ocultarse. Después de revisar todo, me explicó cuál sería el siguiente paso. Sus palabras fueron claras, directas y sin rodeos. Confirmó que las acciones que estaban tomando en mi contra no solo eran injustas, sino que también podían ser detenidas de inmediato si yo decidía proceder de la manera correcta. Escucharlo me dio una fuerza que no sabía que todavía tenía. Durante meses había sentido que no tenía voz, que mis límites eran invisibles para quienes debían respetarlos. Ahora, descubrir que podía recuperar mi espacio y defenderme con apoyo real despertó algo dentro de mí que llevaba demasiado tiempo dormido. Regresé a casa con una sensación de gravedad, no por miedo, sino porque sabía que el momento que venía sería intenso. Mantener la calma fue fácil porque cada paso estaba justificado. No iba a enfrentar un capricho, iba a enfrentar un comportamiento que se había vuelto abusivo, invasivo y deshonesto. Abrí la puerta con la misma tranquilidad de siempre y guardé mis cosas sin alterarme,
como si aquel día no fuera distinto a los demás. La tensión comenzó a sentirse cuando la tarde cayó. Él regresó con la misma actitud distante que mostraba desde hacía semanas, y en lugar de sentirme herida como antes, sentí una claridad profunda. Preparé una bebida simple para tener las manos ocupadas y esperé a que él se acomodara en la sala. Observé su manera de evitar mi mirada, la forma en que revisaba su teléfono, la postura tensa que adoptaba cada vez que llegaba un mensaje. Sabía que no tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. Cuando tocaron la puerta, él levantó la vista con extrañeza, como si no esperara visitas. Me mantuve en silencio, no porque quisiera crear un ambiente incómodo, sino porque ese silencio era la única respuesta que realmente merecía. Caminé hacia la puerta y la abrí sin prisa. Al ver a quienes estaban del otro lado, él se levantó de inmediato con el rostro pálido. No estaba preparado para ver a una autoridad entrar en la casa con la carpeta que había preparado bajo el brazo. La conversación se desarrolló sin que yo tuviera que levantar la voz. Cada documento fue presentado con calma, cada movimiento explicado con precisión. Me mantuve de pie en silencio mientras los argumentos se colocaban sobre la mesa, uno por uno, como piezas irrefutables de un rompecabezas que él había ignorado. En ningún momento hice un reclamo personal, esa etapa ya había quedado atrás. Lo que sucedía en ese instante no era una pelea emocional, sino la revelación clara de una realidad que había tratado de ocultar. Su expresión cambió varias veces durante aquella conversación. Primero fue confusión, luego incredulidad, después molestia y finalmente un miedo silencioso que no intentó disimular. Nunca imaginó que yo tendría el valor de actuar. Nunca pensó que guardaría pruebas. Nunca consideró la posibilidad de que buscara apoyo legal. Para él, yo había sido siempre la persona tranquila, la que prefería evitar problemas y la que aguantaba más de lo que debería. Sin embargo, ese día conoció una versión de mí que jamás había visto. Cuando terminaron de hablar con él, todas las mentiras, todos los movimientos ocultos y todas las decisiones que habían tomado sin mí quedaron expuestos. Ya no había espacio para manipulaciones ni excusas. El golpe de realidad no fue un grito ni una discusión, sino una verdad que cayó sobre él como un peso enorme. La persona a la que creyó débil había sido justamente la que encontró la salida. La autoridad confirmó que las acciones que habían tomado quedaban suspendidas de inmediato. La casa, las decisiones administrativas, los movimientos legales, todo volvía a mi control hasta que se resolviera el proceso. No había forma de revertir lo que acababan de escuchar. Yo no tenía que convencer a nadie, ellos lo habían hecho solos con cada acción malintencionada. Cuando finalmente se fueron, el silencio que quedó en la casa fue diferente a cualquier silencio que había vivido allí. No era un silencio incómodo ni tenso. Era un silencio lleno de verdad. Por primera vez en mucho tiempo, respiré sin sentir miedo. Y aunque sabía que todavía faltaban decisiones importantes por tomar, también sabía que ese golpe de realidad había marcado el principio del final de su poder sobre mí. Después de que la autoridad se retiró y la puerta quedó cerrada, la casa se llenó de un silencio pesado que no tenía nada que ver con los silencios que había vivido antes. Ese silencio no oprimía, simplemente mostraba lo que siempre había estado presente, aunque yo no quisiera verlo. La persona que había pasado meses tomando decisiones a mis espaldas ahora estaba sentada frente a mí, con la mirada perdida y el cuerpo rígido, como si ya no supiera dónde colocarse dentro de un espacio que siempre había dado por hecho. No dije nada al principio, no porque me faltaran palabras, sino porque ya no necesitaba explicaciones. Todo había sido mostrado de forma clara y precisa minutos antes. Permanecí de pie en la sala observándolo, no desde el enojo ni desde el rencor, sino desde una distancia emocional que había tardado mucho en construir. Su respiración era corta, sus manos temblaban ligeramente y su voz tardó en salir. Cuando por fin habló, no reconocí ese tono, sonaba quebrado, inseguro, como si buscara agarrarse de algo que ya no existía entre nosotros. Empezó a decir que no había tenido intención de lastimarme, que la situación se salió de control, que nunca pensó que llegaría tan lejos. Sus palabras parecían un intento desesperado de recuperar un lugar que había perdido desde el momento en que decidió guardar silencio frente a todo lo que me estaba pasando. No avancé hacia él ni busqué consolarlo. Escuché todo con calma, esperando que terminara, porque sabía que cada frase que decía venía de una mezcla de miedo y arrepentimiento tardío. Intentó justificar decisiones, minimizar movimientos, presentar su perspectiva como si yo no hubiera visto los documentos con mis propios ojos. Cada explicación tenía huecos que ya no podían cubrirse con buenas intenciones. Era imposible reconstruir algo que se había desgastado tanto.
Cuando se dio cuenta de que sus palabras no estaban generando la reacción que buscaba, la voz empezó a cambiar. Su expresión pasó de la culpa a la súplica, y trató de acercarse con un tono más emocional, pidiendo otra oportunidad y asegurando que todo podría arreglarse si yo aceptaba olvidar lo que había sucedido. Hablaba de comenzar de cero, de dejar atrás los malos entendidos, de reconstruir la confianza. Sin embargo, la forma en que repetía esas ideas mostraba que no entendía lo que realmente había ocurrido. Pensaba que bastaba con una conversación para borrar meses de manipulación silenciosa y decisiones tomadas sin respeto hacia mi lugar. Me mantuve firme, sin alzar la voz, sin gestos bruscos, solo dejando que mis palabras salieran con la claridad que necesitaba. Le expliqué que la caída que estaba viviendo no tenía que ver con mi decisión de actuar, sino con sus propias acciones. Había permitido que alguien ajustara mi vida sin consultarme, había escondido información que me afectaba directamente y había ignorado mis intentos de hablar hasta que la situación se volvió insostenible. No estaba frente a él para castigar ni para humillar, estaba ahí para dejar claro que yo no iba a seguir habitando un espacio donde no se me respetara. Mientras hablábamos, se quedó sin argumentos. Intentó cambiar de tema, buscó momentos del pasado para suavizar la conversación, recordó momentos felices como si eso pudiera equilibrar la balanza. Pero no funcionó. Cada recuerdo aparecía como un eco distante que no lograba sostener lo que se había roto. Lo vi pasar de la súplica a la confusión, y luego a un silencio resignado que mostraba que la caída ya era inevitable. Minutos después, escuché golpes en la puerta. Sabía quién era antes de abrir. La mujer que había intervenido en mi vida desde el principio estaba del otro lado, con la misma postura altiva que había usado siempre, aunque ahora el rostro mostraba un nerviosismo que no había visto antes. Entró sin esperar mi invitación, como lo hacía cada vez que quería imponer su presencia, pero esa vez su actitud no tuvo el mismo impacto. No era la dueña del espacio. No era la figura autoritaria que había dictado mis movimientos durante meses. Era alguien enfrentando las consecuencias de su propio comportamiento. Su discurso comenzó con rapidez. Aseguró que todo era un malentendido, que jamás quiso causarme daño, que había hecho lo que creyó correcto. Sin embargo, la voz temblaba, y el tono estaba muy lejos del que usaba cuando me corregía, cuando tomaba decisiones por mí o cuando entraba sin permiso para reorganizar lo que yo había ordenado. Ahora hablaba desde el miedo a perder el control, no desde la certeza de que siempre tendría la última palabra. No levanté la voz ni respondí de inmediato. Simplemente la dejé hablar, observando cómo se enredaba en sus propias ideas, intentando justificar actos que no tenían justificación. Cuando mencionó que todo había sido por el bienestar de su hijo, la detuve con la misma calma que me había acompañado en toda esa etapa. Le expliqué que ese argumento no podía seguir siendo usado como escudo, y que su necesidad de controlar cada aspecto de mi vida había pasado por encima de límites que yo nunca debí permitir que cruzara. La mujer que durante tanto tiempo había mostrado una seguridad aplastante ahora estaba frente a mí con las manos juntas, pidiéndome que reconsiderara mi decisión. En sus ojos había algo que nunca había visto, reconocimiento. No hacia mí como persona, sino hacia el daño que ya no podía negar. La caída emocional que vivía la dejó sin discursos, sin autoridad, sin ese aire de superioridad que tanto la había impulsado. Y por primera vez, supe que estaba enfrentando a una mujer que entendía que había perdido. Mientras intentaba recuperar su control, yo me mantuve tranquila. Le expliqué que mis decisiones no eran un castigo, sino una necesidad. No podía seguir viviendo donde mis límites no se respetaban, donde mi voz se ignoraba y donde mi dignidad se sacrificaba para sostener la comodidad de otros. No le dije ninguna frase cruel, no necesitaba hacerlo. La realidad ya era demasiado clara. La caída del antagonista no fue escandalosa. No hubo gritos ni empujones. Fue una caída emocional y moral que se mostró en la forma en que ambos dejaron de sostener sus argumentos. El brillo altivo de sus miradas se apagó, quedándose solo el reconocimiento de que habían llegado demasiado lejos. Ninguno de los dos intentó volver a discutir. No había espacio para eso. El peso de sus propias acciones había caído sobre ellos de una forma que ya no podían desarmar. Después de un tiempo, la mujer bajó la mirada y respiró hondo, como si finalmente aceptara que había perdido algo que creyó tener asegurado. El hijo, sentado detrás de ella, no dijo una palabra más. Su silencio ya no era evasión, era el reflejo de una verdad que no podía rebatir. Me mantuve firme frente a ellos sin temblar, sabiendo que en ese momento la historia tomaba un rumbo distinto. No estaba triunfando sobre alguien, estaba recuperando lo que siempre debió ser mío, mi tranquilidad, mi respeto y mi libertad.
La caída había llegado por sí sola. Y yo no necesitaba empujar a nadie para que se diera cuenta. Cuando la puerta finalmente se cerró detrás de ellos, la casa recuperó un silencio distinto, uno que no pesaba ni lastimaba. Era un silencio que por fin tenía espacio para mí. Me quedé de pie unos segundos en medio de la sala, respirando despacio, dejando que el aire recorriera mis pulmones sin esa sensación de opresión que llevaba meses cargando. El cuerpo entero parecía recordar lo que era sentirse en paz, como si cada parte de mí buscara acomodarse nuevamente en un lugar que por fin se sentía seguro. Caminé por la casa con pasos tranquilos, tocando las superficies que durante tanto tiempo habían sido escenario de invasiones y tensiones, y ahora por fin recuperaban su sentido. Cada habitación tenía un brillo distinto, no porque hubiera cambiado físicamente, sino porque yo había recuperado el derecho de ocuparla sin miedo. Esa libertad sencilla, casi silenciosa, era más valiosa que cualquier discusión o victoria visible. Guardé los documentos que había usado, no con la urgencia de antes, sino con un cuidado nuevo, consciente de que habían sido una herramienta para recuperar mi voz. No necesitaba volver a revisarlos ni sostenerlos como escudo. Ahora formaban parte de un capítulo que había terminado, y aunque doliera aceptarlo, también representaban la prueba de la fuerza que encontré dentro de mí cuando todo parecía perdido. Me preparé un café mientras pensaba en cada decisión que me había traído hasta aquí. No había sido un camino fácil, había tenido que enfrentar miedos, pérdidas, traiciones y silencios que me desgastaron hasta dejarme agotada. Pero también había descubierto algo que nunca imaginé que volvería a sentir: confianza en mí misma. No una confianza basada en la aprobación de otros, sino esa fuerza profunda que surge cuando una persona entiende que merece sentirse respetada incluso cuando los demás no lo hacen. Me senté frente a la ventana con la taza entre las manos, observando cómo la luz entraba suavemente en la sala. No necesitaba planear lo que vendría mañana ni cargar con el peso de lo que había pasado. Lo único que importaba en ese momento era reconocer que había recuperado mi espacio, mi identidad y la posibilidad de escribir mi vida desde un lugar que nadie pudiera manipular. No pensé en venganzas, ni en castigos, ni en demostrar nada a nadie. Lo único que deseaba era mantener esa tranquilidad que por fin empezaba a instalarse en mi pecho. Sabía que todavía tendría que tomar decisiones importantes, y que los días siguientes podrían traer conversaciones difíciles, pero nada de eso me inquietaba. Había aprendido a escucharme, a reconocer mis límites y a darme el valor que durante tanto tiempo otros se esforzaron en quitarme. Miré alrededor y sentí algo que no experimentaba desde hacía mucho: pertenencia. Por fin estaba ocupando mi lugar sin pedir permiso, sin justificarme, sin temer que alguien lo intentara arrebatar de nuevo. Ese renacimiento no se sintió como un estallido de euforia, sino como una certeza tranquila, una que crecía lentamente, como si mi alma por fin hubiera encontrado un rincón donde descansar. Agradecí en silencio todo lo que había aprendido, incluso lo que me rompió. Porque gracias a eso descubrí que no estaba hecha para vivir a medias, ni para soportar desprecios, ni para justificar abusos que nunca debí permitir. Entendí que no era débil por haber aguantado tanto, era fuerte por haber sabido cuándo detenerme y cuándo reconstruirme. Ese día, sin necesidad de palabras, supe que había renacido. Y esta vez, era yo quien decidía cómo seguir. Mientras observaba la casa en silencio, recordé la escena que había dado inicio a todo, aquel momento en el que alguien se atrevió a gritarme que no merecía a su hijo, como si esa frase pudiera decidir mi valor. Durante meses cargué con ese juicio, creyendo que debía demostrar algo para recuperar un lugar que nunca debió cuestionarse. Ahora, después de todo lo vivido, entendí que esa frase jamás habló de mí, sino del miedo y la inseguridad de quienes intentaron hacerme pequeña. Respiré profundo y sentí como esa herida antigua se cerraba por fin. Lo que un día usaron para lastimarme ya no tenía fuerza sobre mí. Mi vida seguía su rumbo sin necesitar aprobación ajena, sin depender de voces que habían intentado definirme desde su propio vacío. No respondía a aquel grito en su momento, pero ahora, desde esta calma que construí con mis propias manos, comprendí la única respuesta que realmente importaba. Si merezco respeto, merezco paz, y merezco una vida donde nadie decida por mí. Y con esa certeza, cerré la historia.